Es un proceso que comienza en el patio de astillas. ¿Esto es de dónde? ¿Una fábrica de algún lugar? Sí, es de una fábrica. ¿Así serían los primeros cortes que haces en un tronco? No puedes usar eso. Correcto. Desde aquí, las astillas van en las cintas del transportador a una operación de clasificación. Los tamices clasifican las piezas para que solo las de tamaño correcto pasen a la pila de astillas. En la pila, las astillas se mueven alrededor con tractores gigantes como este. Para que la madera se convierta en papel, primero debe convertirse en pulpa, un proceso que comienza en una torre larga llamada digestor continuo. Una vez que comparé la imagen computarizada del digestor con la torre verdadera afuera del cuarto de control, pude verla como una gran olla de presión. El papel prácticamente comienza al cocinar las astillas de madera hasta que quedan unas fibras suaves en lo que es llamado pulpa. Luego que las astillas se convierten en pulpa, es el momento de sacarle el licor negro o agua sucia. Ahora, ¿eso es pulpa de madera? Correcto. Esas son las astillas que cocinamos en el digestor. Y ahora si lo aprieta, podrá ver qué limpia y agradable es nuestra pulpa. ¿Pulpa limpia? ¿Reciclan el agua? Correcto, reciclamos el agua. Todas esas astillas de madera cocinada se vuelven esto: pulpa. Luego que se limpia la pulpa, se envía a la planta de blanqueado. Así que esta es la madera suave que a veces llaman el lado blanqueado, pino. El pino y la madera tienen la misma terminación. ¿Esta es la pulpa? ¿Esta es una solución blanqueadora? Sí, es dióxido de cloro y cloro añadido a eso. ¿Por qué no tomas una taza y te mostraré qué hacer con ella? ¿Esto? Sí, eso es. Esta es la pulpa que sale del digestor. Comienza su proceso de blanqueado para que ya vaya un poco más blanca. Sí, en la primera etapa. Sí, es así. ¿Por qué no sacas una muestra como una pelota de golf? Esto es pulpa pura. Sí, lo es. Todavía un poco amarillenta, pero realmente limpia. Todavía no está en la etapa final. Es nuestra primera etapa. Esta es la primera etapa del blanqueado. Exactamente. ¿Hay varias más? Hay 2 etapas más, así es. Bien. ¿Podemos ver el otro extremo? Claro, podemos. El blanqueamiento es un proceso continuo, mientras que la pulpa pasa por una serie de cilindros separados de lavado, cada uno con su propia mezcla de químicos. Estos químicos blanquean y suavizan las fibras de la madera para poder convertirlas en papel blanco y firme. Hoy existen más de 1300 grados de papeles diferentes. Para hacer cada uno, se debe realizar una receta que mezcla cantidades específicas de maderas blandas y duras. ¿Esta es la receta? Es la receta para la mezcla que está a punto de hacer. Dice 360 kilogramos de pino. Correcto. En otras palabras, abra la válvula de pino. ¿Esta de aquí? Correcto. ¿Completa? Sí. Mientras se vierten el pino o la madera suave, dice cuadrante 180 kilogramos de reciclado. Correcto. Ahora abra la válvula. ¿Esta de aquí? Añadimos 720 kilogramos de madera dura y otros 180 kilogramos de pulpa de madera blanda hecha de papel sin color producido en la planta. El molino comenzó a hacer una mezcla homogénea. La primera etapa de la máquina de papel se llama Fourdrinier. Es un transportador hecho de un tamiz de alambre que revuelve constantemente. Fue impresionante ver este tamiz en tan grande escala comparado con el tamiz que usé para filtrar una hoja hecha a mano. Mientras que la pulpa es alada por el tamiz, la fibra se alinea y el agua drena por el fondo. Allí fue cuando pude ver el cambio repentino de pulpa líquida transformándose en papel. Desde el Fourdrinier, el papel pasa por una serie de prensas y secadores que calientan el papel y sacan la humedad que queda. El papel acabado sale por el extremo de la máquina y pasó de líquido a sólido en cuestión de minutos. Bien, y aquí sale a estos rollos aquí. Este es el papel acabado. Este es el papel acabado. Es enrollado y al final de esto está listo. Es nuestra etapa final. The beginning of all corrugated packaging is corrugated board. A series of sophisticated machines acting in unison to create the corrugated board is called a corrugator. The raw material of corrugated board are the container board grades of paper.
Liner, which becomes the flat facings of the board, is primarily made from the long fibers of softwood trees. Medium, which becomes the fluted middle layer of corrugated board, is made primarily from shorter fibers from hardwood trees. The first step in making corrugated board occurs in a machine called a single facer. A single facer combines a liner and a medium to form a single face web. To do this, the medium passes through a set of corrugating rolls under high heat and pressure to form the flutes that give corrugated board its strength and cushioning capability. Each set of corrugating rolls are made in specific flute profiles to create the performance attributes needed for the finished packaging item. A pressure roll loads the correct pressure and also brings the liner into contact with fluted medium after a cornstarch-based adhesive is applied to the flute tips by the glue roll. The glue roll turns against a metering roll to control the proper amount of adhesive that is delivered to the flute tips. It is critical that the correct pressure is applied to the corrugating rolls and that the adhesive reaches the proper temperature and consistency to form a strong bond between the liner and fluted medium. This combination is called the single-face web. The single-face web then leaves the single facer and is elevated to a bridge that carries the web to the double glue unit and the double backer. La mayoría tiene tres componentes estructurales básicos. Una hoja de papel ondeado llamado flauta aprisionado entre dos hojas planas de papel. Juntos forman lo que se conoce como cartón corrugado. La producción se inicia con un enorme rollo de papel parcialmente reciclado. El ancho del papel varía dependiendo del tamaño de las cajas que se hagan. El rollo de papel alimenta una máquina corrugadora. La máquina presiona el papel entre dos rodillos y le dispara una ráfaga de vapor. Esto le da forma ondeada a la flauta. Otro rodillo le aplica cola de pegar a un lado de la flauta. Los componentes principales de la cola de pegar son agua y almidón, los cuales no contaminan los alimentos frescos que puedan contener las cajas. Después, la máquina adhiere una de las hojas y luego la otra. Las ondas crean una bolsa de aire entre la flauta y las hojas, dándole firmeza al cartón. Algunas cajas tienen relleno doble, 2 flautas y 3 hojas para darles resistencia adicional. El espesor de las flautas también puede variar dependiendo del acolchado que se necesite. La fábrica utiliza papel parcialmente reciclado para las flautas porque es más maleable que el papel sin reciclar. Una sierra delgada recorta los bordes de cada lado. La máquina corrugadora hace hasta 9 cortes en el cartón, dependiendo del tamaño de la caja que se esté haciendo. La última función de la corrugadora es la de separar el cartón en capas, utilizando unas pinzas flexibles de aluminio. Se hace un control de calidad antes de enviar los cartones a la imprenta. La siguiente máquina coloca los cartones en pilas de entre 25 y 80 hojas, dependiendo de su grosor. Esta máquina también envía uno por uno los cartones al siguiente procesador. Lo hace a una velocidad impresionante, alrededor de 8.000 cartones por hora. Primero se perforan los cartones para formar las asas y la tapa. Unas esponjas de caucho aíslan las hojas de las sierras para que el corte sea preciso. Durante el proceso de recorte, una prensa condensa los paneles de las cajas para nivelar el grosor. Normalmente se cortan a mano las esponjas para asegurar un calce perfecto alrededor de las hojas. La recortadora funciona a una velocidad de 8 km por hora y procesa casi 90 cajas por minuto. Los recortes se envían a una planta de papel y se reciclan hasta 6 veces. Una máquina las dobla siguiendo la línea marcada por la corrugadora. Luego se aplica pegamento frío a las piezas que se unirán para formar la caja. Se aplica pegamento caliente si la caja de cartón está encerada. La siguiente máquina dobla las piezas que están encoladas. No serán visibles cuando la caja esté finalizada. Otra máquina apila las cajas. Un brazo separador traslada los montones a las bandejas de transporte.
La impresión de las cajas comenzó en la cocina de tintas de la fábrica. Un dispensador manejado por computadora lanza chorros de tinta. Cada color se hace a partir de una receta muy precisa. Tiene una paleta de más de 5.000 colores. Un cubo tiene alrededor de 20 kilos de tinta de impresión, suficiente para casi 2.000 cajas, dependiendo de la superficie a cubrir. La fábrica utiliza tintas a base de agua porque secan al instante. La imprenta aplica la tinta a los cartones por grupo de colores en 4 etapas consecutivas. Esta fábrica utiliza la impresión flexográfica que permite imprimir dibujos e ilustraciones. Algunas compañías usan una impresión litográfica, mediante la cual se pueden imprimir fotografías. Regresamos a la línea de recorte donde las tapas y asas más complicadas requieren de una máquina especial. Esta máquina succiona el cartón para mantenerlo firme y luego hace perforaciones complicadas. Después de limpiar los pequeños recortes, los trabajadores hacen un último control de calidad. Después apilan las cajas y las envían a la bodega.
En esta fábrica, que pertenece a Stora Enso, la madera se convierte en papel. Los troncos se ponen en un transportador y en primer lugar se les quita la corteza. Lo que se hace en este tambor, al dar vueltas les quita la corteza. Por supuesto, mientras funcionan no se puede ver nada, solo los troncos limpios y sin corteza que salen. Inmediatamente caen por una rampa. Aquí tampoco podemos ver nada en el interior, porque en el fondo hay unas cuchillas muy afiladas que giran increíblemente rápido y cortan la madera en pequeñas astillas, que son así. Luego, estas astillas se cuecen, no en una cacerola, claro, sino en una planta especial a 170 grados Celsius, en la torre plateada que parece un cohete. Así se produce una pasta de fibras de madera finas y limpias. La pasta se mezcla con muchísima agua. Si se mira con atención, se pueden ver fibras flotando en el agua. Y en esta gran máquina la pasta se convierte en papel. Se empieza en este punto. Aquí llega la pasta de papel y se distribuye sobre un gran transportador. Lo que parece una cinta transportadora es en realidad una gran tela metálica. Cuando se mueve el agua se va a través de la criba y solo las finas fibras de madera permanecen y forman una delgada capa de cartón. Una vez escurrida tiene esta apariencia, pero para que sea más fácil imprimir en ella, sobre uno de los lados se pone otra capa de cartón blanco. En esta planta, en procesos ambientalmente compatibles, se blanquean algunas de estas fibras de madera. Al principio la masa es así, y al final del proceso de blanqueo se ha vuelto completamente blanca. Esas fibras blanqueadas se mezclan ahora también con el agua y se colocan sobre una segunda criba en la máquina de papel. En este momento, las dos capas, la no blanqueada y la blanca, se juntan. Como todavía están húmedas, se pegan una a la otra y forman una nueva lámina de cartón de la que se extrae más agua. Al final es tan estable que se separa por sí misma de la criba. Después el cartón pasa sobre muchos rodillos calientes hasta que está completamente seco. La lámina se cubre con kaolín. El kaolín es una sustancia mineral que rellena los huecos entre las fibras de papel. Esto le da al cartón una superficie más lisa y más apta para imprimir sobre ella. A la derecha, papel sin recubrimiento. A la izquierda, papel recubierto. La lámina de cartón ya está acabada. A continuación, los anchos rollos se cortan en rollos más estrechos. Esto se hace aquí. Si se mira más de cerca se puede ver la cuchilla y el corte. Después de cortarlo, un ancho rollo de cartón se ha convertido en 3 rollos más estrechos. La producción de cartones para bebidas empieza con la impresión del cartón. Se hace en esta máquina. Tetra Pak realiza todas las tareas que necesita la impresión. En primer lugar, un ordenador hace los diseños. Luego se expone la película y se coloca sobre placas fotográficas de polímeros sensibles a la luz, que se exponen aquí. Durante este proceso las áreas transparentes de la película se secan. Las partes no transparentes permanecen blandas y en un proceso siguiente de enjuagado se eliminan. De esta manera quedan áreas con más relieve que más tarde, durante la impresión, actúan como un sello. Este proceso se llama impresión flexográfica. Finalmente, las placas fotográficas de polímeros se sujetan a cilindros impresores. Se requieren hasta 7 cilindros para una impresión. A continuación, los cilindros se colocan en la prensa de impresión. Es difícil ver algo de todo el proceso real de impresión debido a la gran velocidad a la que funciona la prensa. Solo se puede ver el cartón blanco que pasa sobre los cilindros y después está coloreado. Pero en esta máquina pasó algo más que imprimir. Y esto pasa en esta sección cerrada. Ahí es donde está el cilindro con relieves. Si se mira de cerca se pueden ver las líneas en relieve. Como la lámina de cartón se convertirá luego en un cartón para bebidas, hay que troquelar las líneas de plegado para que el envase se forme correctamente en la máquina de envasado. Después de la impresión y troquelado, la lámina de cartón pasa al laminador, donde se transforma en el envase real. Para dar una idea de lo que hace el laminador, hemos construido un modelo simplificado. En primer lugar, se lamina la superficie exterior. En nuestro modelo es la parte de abajo. Se cubre con una capa de polietileno. Después viene lo que será el interior del envase, otra capa de polietileno. Está ahora blanda y pegajosa y sirve para adherir una fina lámina de aluminio al cartón. Después se coloca encima una última capa de polietileno y el envase está terminado. Y al final se enrolla de nuevo.
Miremos una vez más, despacio, del interior al exterior. En el interior, una capa de polietileno, para que el aluminio no entre en contacto con la bebida. La lámina de aluminio hace al cartón hermético y resistente a la luz. Otra capa de polietileno sirve como adhesivo. El cartón da al envase su estabilidad, y para protegerlo de la suciedad y la humedad, hay una última capa exterior de polietileno. Por cierto, cuando el material de envase sale del laminador, tiene una apariencia limpia y pulcra. La última etapa es cortar los rollos terminados en otros del mismo ancho que un cartón de bebidas. Estas bobinas más estrechas se enrollan por última vez, se embalan y se entregan a los clientes. At first glance, Tetra Pak packaging material looks pretty straightforward. It's just cardboard, right? Wrong. Packaging material is so much more than that. There's a whole science behind it. In order to package everything from the most sensitive dairy products to the most acidic of juices in an increasing number of different package shapes and sizes, with different openings and closures, and to keep the product safe throughout its shelf life, the packaging material has to be just right. It all begins with the sourcing of paperboard, aluminium foil, polymers, and ink. Then, in factories around the world, the materials are combined using a series of sophisticated technologies. First, we print our customer's design on the paperboard using one of 5 different printing techniques. Then we score crease lines on it, making it possible to form perfectly shaped packages. Next, we laminate it at high speed. And finally, we slit the big rolls down to the right size for our filling machines. The result is our product, packaging material with a smart multi-layer structure. Each layer helps protect the food or drink inside the package in its own way. The outermost layer of polymer protects the package from moisture. The paperboard gives it strength and rigidity. In our aseptic packages, a second layer of polymer glues the paper to the foil, which in turn acts as a barrier against light and oxygen, and enables induction sealing. Finally, the inner layers of polymer protect the package from the product inside. No matter where it's made, all our packaging material must have consistently high quality, so that it can be turned into packages that always look just as good, are just as strong, and just as convenient for consumers to use. We are continually innovating the next generation of material to make it even more sustainable by further increasing the renewable content and helping our customers differentiate the look of their packages so they stand out on the shelf, with advanced printing techniques that make package designs even more vibrant. Our smartest ever invention keeps getting smarter, making it possible to package and store more food products and giving customers new ways to reach their target groups, which further strengthens our unique end-to-end offer, all the way from the raw ingredients to the retail shelf. Pero antes, déjame mostrarte cómo está hecho un envase de Tetra Pak. Los envases de Tetra Pak están formados de 6 capas, las cuales están compuestas por 3 materiales: cartón, polietileno y aluminio. Bueno, todo empieza en esta banda que alimenta un hidrapulper, una máquina que separa el polietileno y el aluminio del cartón, con el que se producen fibras de celulosa. Como puedes ver, este proceso es muy sencillo. Primero, se llena la máquina con agua y los envases de cartón. La mezcla se agita entre 25 y 30 minutos para separar las fibras de cartón del resto de las capas. En la actualidad, hay muchas empresas mexicanas que utilizan las fibras de celulosa para crear nuevos productos que utilizamos a diario en nuestra vida, como papeles de escritura e impresión de alta calidad, además de papel higiénico y otros que utilizas diariamente. Y a lo mejor te estás preguntando, ¿qué sucede con el resto de los materiales, el polietileno y el aluminio? Pues bien, pon mucha atención. El polialuminio
es un material residual que se obtiene de los envases a los que previamente se les ha extraído la celulosa. Con este material se fabrican pequeñas cápsulas que en esta máquina, en donde con la ayuda de calor se funden y al ser extruidas se obtienen perfiles. Una vez que se enfría este material, forma un duro aglomerado con una superficie brillante, 100% reciclado y muy resistente, que sirve para fabricar láminas para techos, muebles y casas. Así es, espero que a partir de hoy cambie tu manera de ver los envases de Tetra Pak, porque no solo se encargan de proteger nuestros alimentos, sino que también son parte importante en el modelo de reciclaje que se hace en México. Cada persona desecha cerca de 1 kilogramo de basura al día, y gran parte de estos son papeles y cartones, los que a diferencia de otros desechos contaminantes, se puede reciclar y así volver a ser usado una y otra vez. En la empresa Paimasa se repite este proceso día a día, empezando por la llegada y acopio del material a reciclar. Este se organiza para dar inicio a un nuevo ciclo que comienza en el pulper. El pulper es un recipiente donde se mezcla todo el papel y cartón junto con el agua necesaria para crear la pulpa de papel. Esta parte del proceso resulta fundamental para separar los materiales indeseables, como alambres, hilos o grampas metálicas que acompañan la materia prima. Una vez que está lista la pulpa, esta pasa directamente hasta una batea de almacenamiento, desde la cual se distribuirá a una serie de filtros específicos que tienen como tarea refinar y limpiar la pulpa hasta que ésta tenga la consistencia perfecta para pasar al proceso de producción de papel. Algo destacable en todo este proceso es que no utiliza absolutamente ningún producto químico y toda el agua se reutiliza y filtra dentro de un circuito cerrado, lo que hace que toda la operación sea sumamente limpia y amigable con el medio ambiente. Una vez terminada la refinación de la pulpa, esta pasa a la máquina procesadora de papel, donde el primer paso es crear una capa homogénea sobre la cinta transportadora, desde la cual se extrae una parte del agua e inmediatamente a través de una serie de rodillos se logra crear la primera hoja de papel. Pese a tener la consistencia adecuada, con la unión de la fibra de forma perfecta, esta hoja aún debe pasar por un proceso de secado, donde literalmente hace un recorrido al interior de un horno gigante a través de un grupo de rodillos, los que son los encargados de darle el porcentaje ideal de humedad al papel. Dentro del proceso de secado destaca un rodillo por su gran tamaño, el monolúcido, que tiene como finalidad darle ese acabado suave y liso que caracteriza al papel. Una vez terminado el proceso, el papel sale de la máquina y se almacena en bobinas gigantes, donde ya está listo para su uso, ya sea como papel de embalaje o bien para seguir su proceso y convertirse en cartón corrugado.